Monstruos de ayer y hoy. Capítulo 5. Monstruos terrestres. Los monstruos terrestres son aquellos que viven en cuevas, montañas, generalmente en zonas boscosas. No hay reporte de monstruos en desiertos, dato curioso, tampoco en ciudades grandes. La razón por la cual los monstruos terrestres habitan o existen en lugares apartados de la civilización se cree que es para pasar desapercibidos. Pie grande. Sin duda el monstruo terrestre más famoso de todos es Pie Grande. Tiene diferentes nombres de acuerdo al país donde ha sido reportado, aunque algunos investigadores opinan que se trata de diferentes monstruos. En lo personal creo que es el mismo, pero de diferentes razas. En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama Bigfoot. En Canadá, Sasquatch. En el Himalaya, Yeti. En Siberia, el Chukskuna. Y en Australia como Yogvis. En general, los testigos hablan de un animal parecido a un gorila gigante con todo el cuerpo cubierto de un espeso vello negro y grisáceo. Camina en dos patas, encorvado y de fuerte constitución. Pesa alrededor de 120 kilogramos y mide más de 2 metros. Por los rasgos parecería al hombre del Neandertal, no en la estatura. Se dice que tiene un olor nauseabundo y que se alimenta de vegetales, rara vez de carne. Su apodo se debe a que sus pies son extremadamente grandes, miden alrededor de 40 centímetros, cuando un pie normal llega a un promedio de 25 centímetros. Con relación al hombre del Neandertal, sus restos fueron hallados en Alemania en 1856. Antes del hombre de las cavernas existieron dos: el hombre de Pekín, de corta estatura, grandes dientes y con piernas semejantes a las del hombre actual, y el hombre de Java, con cerebro menos desarrollado que el del humano, que caminaba en dos patas. El hombre de Pekín y el de Java, ambos hallados en Asia, vivieron a principios del Pleistoceno, hace 1 millón de años. La Tierra tiene aproximadamente 5.000 millones de años, lo que nos indica que la aparición del hombre en ella es relativamente pequeña. Después del Neandertal, le siguió el hombre del Cro-Magnon y el hombre de Grimaldi, que tenían características ya semejantes a las nuestras, incluso en el aspecto cultural, pues el hombre de Grimaldi realizaba pinturas rupestres. Todo este resumen sobre la evolución del hombre sale a colación debido a la hipótesis de que Pie Grande sea en realidad el descendiente del hombre del Neandertal, lo cual es poco probable, pues la evolución de las especies no es estática ni retroactiva. En todo caso, Pie Grande sería ancestro de los simios, no de los humanos. Los primeros reportes. Conozcamos ahora los primeros casos de Pie Grande. Desde 1830 en Norteamérica ya existían reportes
de una bestia peluda que merodeaba los bosques de Washington. Sin embargo, estos incidentes fueron esporádicos y poco detallados, pudiendo tratarse de otro animal. En 1850, un diario de Arkansas, Estados Unidos, informó que unos campesinos observaron a un hombre salvaje, peludo, del cual se encontraron unas huellas de 33 centímetros de largo. Un año después, otro periódico informó que en la población de Greene County, en Arkansas, un par de cazadores vieron a un monstruo con las características de pie grande perseguir a un rebaño. Este ser medía más de 2 metros. Tenía todo el cuerpo cubierto de vello y al escapar dejó huellas en el terreno de más de 35 centímetros. Sorprende la similitud de los hechos. Años más tarde, el 13 de octubre de 1894, Johnny McWilliams, mientras cabalgaba de Snowball hacia Hinden, en Nueva Gales del Sur, vio a un pie grande, allí se le llama como Yowie, que medía al menos 1,80 m de alto, el cual, al sentirse descubierto, huyó. Aparentemente estos monstruos son muy tímidos y evitan a toda costa el contacto con los hombres. En esa misma región de Nueva Gales del Sur, los hermanos Joseph y William Webb tuvieron un encuentro muy cercano con un Yowie. Mientras ellos estaban acampando en las montañas Brindabella, escucharon que un animal se acercaba. ¿Cuál sería su sorpresa que, al iluminar con una lámpara, observaron que a 1,5 m se encontraba el temido ser, a quien no quedó más que ahuyentarlo con disparos? En 1917, el geólogo suizo François Delois, al estar en la frontera de Colombia con Venezuela, mató a un aparente pie grande de 1,50 m. Y digo aparente porque los que juran haber visto a este monstruo le calculan una estatura promedio de 2 metros. Curiosamente, ese mismo año, pero en Washington, un leñador de nombre Albert M. Fletcher vio a un pie grande mientras se dirigía a un baile por la noche. Fletcher describió a este animal como un mono gigante con aspecto humano que caminaba en 2 patas. Cuando el leñador gritó por el miedo que sintió, Pie Grande volteó hacia donde estaba esta persona y corrió hacia el bosque. Este caso estuvo en el anonimato durante 40 años, pues el leñador habló por primera vez de su experiencia en 1959. Años más tarde, en 1924, se dio uno de los casos más importantes con relación a Pie Grande. En Columbia Británica, Canadá, Albert Ostam dijo ser secuestrado por un Sasquatch mientras acampaba. Ostam estaba en su bolsa de dormir cuando fue arrastrado por este monstruo. De la impresión, Ostam no hizo el intento por escapar. Llegaron a la guarida de Pie Grande, donde se encontraban 4 más, una hembra, un macho adulto y 2 crías. A pesar de que Albert Ostam estaba armado, no quiso dispararles porque no eran peligrosos. Después de unas horas de analizarlos, Ostam logró escapar. En esa misma región de la Columbia Británica, pero en la montaña Mica,
William Roe fue testigo en octubre de 1955 al observar a dos de estos ejemplares, una hembra y un macho. Al principio el testigo creyó que se trataban de dos actores que rodaban una película, pero al no ver cámaras ni asistentes de producción, entendió que era muy privilegiado al estar allí, pues estaba observando al legendario Pie Grande. Con suma cautela, Roe se acercó a donde estaban estos seres, descritos como de 1,80 m, con todo el cuerpo lleno de vello oscuro. El animal se sorprendió al ver a William Roe, así que prefirió marcharse con su pareja. Roe, a pesar de tener un rifle, no quiso dispararles, pues el semblante de serenidad que tenían estos seres lo conmovió. Por desgracia, no existen evidencias sobre estos encuentros. Solo el testimonio de sus aparentes protagonistas. Mucho se ha criticado a la gente que narra o cuenta una experiencia de este tipo y no tiene con qué respaldarla. Siguiendo con los reportes de Pie Grande, tenemos otro ocurrido en New Jersey, cerca de Lower Bank. Un matrimonio halló cerca de su hogar unas pisadas grandes de aproximadamente 43 centímetros de largo. Las asociaron con Pie Grande, que vivía en la región, y cada noche le dejaban un cesto lleno de frutas. Una noche se les olvidó colocarle la comida de Pie Grande y cuando encontró su cubeta vacía, enfureció y la arrojó contra la pared de la casa. Ellos observaron asomarse a esta criatura a través de una ventana colocada a 2 metros de altura. El marido tomó su rifle y disparó al aire, pero el animal ni se inmutó. Entonces le disparó y huyó. Pie Grande jamás regresó. Por desgracia, se desconoce el nombre de este matrimonio. Por tanto, su caso solo queda como una leyenda. Pero no solo en América se ha visto a Pie Grande, como se dijo al inicio. En China, por ejemplo, Pan Henshen, en junio de 1977, tuvo un encuentro cercano con ese ser, y así lo recuerda. Estaba cortando leña cuando de repente vi que un ser velludo se acercó a mí. Levanté el hacha dispuesto a luchar por mi vida. Los dos nos quedamos inmóviles más de 1 hora. Después tomé una piedra y se la tiré. Le dio en el pecho, lanzó varios aullidos y se frotó el lugar del golpe con la mano izquierda. Después fue hacia la izquierda, se apoyó en un árbol y se alejó, dirigiéndose lentamente hacia el fondo del barranco, y hacía un ruido como si mascullara algo. El hombre medía algo más de 2 metros, tenía la frente hundida y ojos negros. Su mandíbula era prominente y sus dientes delanteros anchos. La cabellera castaña oscura le llegaba hasta los hombros y tenía la cara y cuerpo cubiertos de vello corto. Sus largos brazos se llegaban hasta las rodillas y caminaba erguido con las piernas muy separadas. Más reportes. En la antigua Unión Soviética, la doctora Gina Kofmanova comenzó a investigar este misterio tras hallar algunas pisadas inusuales en la nieve de las montañas del Cáucaso.
De 1955 a la fecha ha recibido muchos informes de testigos oculares y se ha entrevistado al menos con 4.000 personas. En Rusia y en Mongolia, a Pie Grande se le conoce como Almosti. Entre todos estos informes conoció la siguiente historia. En 1946, el capataz de una granja llamado Mukhamed Tomakov logró atrapar momentáneamente a un pie grande en su cabaña de la montaña, ubicada en Genmish. La criatura parecía un ser humano, pero de grandes proporciones, y con todo el cuerpo cubierto de pelo. Mukhamed lo había encerrado con llave, pero al regresar con una soga, este ya había escapado, derribando la puerta de la choza. Una evidencia más del Sasquatch se registró en 1979 en las montañas de Pamir, en la frontera sur de Rusia. Se hallaron varias huellas de 34.3 centímetros de largo por 16.5 de ancho. Obviamente se le atribuyeron de inmediato a este monstruo, aunque los detractores opinaron que eran simples pisadas de una cabra, pero que al ser derretidas por el sol daban ese efecto. Caso parecido ocurrió en 1951 en una expedición que se realizó al monte Everest, donde se hallaron huellas muy grandes. Este extraño descubrimiento fue reportado por el líder de la excursión, Eric Chilton, en un diario local. Las expediciones al monte Everest no son cualquier cosa, pues estamos hablando de la cumbre más elevada de nuestro planeta. Se encuentra en la zona oriental del Himalaya, a 8.900 metros de altura. ¿Qué caso tendría ir hasta allí, arriesgar la vida, para inventar y hacer unas huellas del hombre de las nieves, si a cambio no recibieron pago y además fueron ridiculizados? ¿La evidencia irrefutable o un elaborado fraude? En octubre de 1967, en los bosques de Bluff Creek, al norte de California, Estados Unidos, Roger Patterson filmó en 16 milímetros al que podría ser Pie Grande. Esta evidencia gráfica es de gran importancia por ser la única que se tiene de este mitológico monstruo. Como es de esperarse, existen muchas dudas de la autenticidad de esta película. Antes de dar los detalles de qué es lo que se ve en la cinta, es necesario contar la historia de cómo se realizó la misma. Roger Patterson, el autor del film, estaba obsesionado con demostrar la existencia de Pie Grande. Su intención era filmarlo y vender el material en mucho dinero a un estudio de Hollywood. Para esto, Patterson y su socio, Bob Gimlin, recorrieron durante varias semanas los bosques de la zona descrita. De acuerdo al testimonio de Patterson, la mañana en que encontró a Pie Grande se percibía un olor nauseabundo en el ambiente. Su caballo se negó a continuar e incluso lo tiró. En ese momento Patterson observó escasos metros a nuestro personaje. De inmediato sacó la cámara que había rentado y lo filmó. La película no fue comprada por Hollywood como Patterson anhelaba. 5 años después de filmar al presunto Pie Grande, Patterson murió de cáncer y no se supo más de esa película. Bob Gimlin, el otro testigo de este insólito hecho, es mudo. Por tanto, se desconoce más detalles de esa grabación. Con relación al film, este ha sido analizado por algunos expertos. M.K. Davis
astrónomo aficionado, realizó un estudio digital a la película de Patterson y descubrió cosas interesantes. Por ejemplo, que Pie Grande parpadea y que tiene una cicatriz en la frente, descartando que sea una máscara. También se tiene conocimiento que poseía unos dientes grandes y sólidos. Por su parte, el doctor Jeff Metron, profesor de anatomía y antropología, opina que el film no es un fraude. Metron logró identificar algunos músculos en el animal, como sus glúteos y omóplatos. Descubrió además que la proporción de los brazos era considerable en comparación a una persona normal, descartando que se trate de un hombre disfrazado. En caso de que fuera una persona caracterizada como Pie Grande, ¿quién es el individuo que se prestó para hacer este fraude? A lo largo de estas décadas, muchos han sido los que se han adjudicado ese papel, pero solo uno podría estar hablando con la verdad. Su nombre, que muy bien podría tratarse de un alias, es Bob. De acuerdo al testimonio de esta persona, Patterson se entrevistó con él en el otoño de 1967. Le ofreció $1,000 por usar el traje de Pie Grande. Bob no pudo rechazar la oferta y aceptó el trabajo. Durante el programa de televisión Revelations de National Geographic, Bob, el presunto Pie Grande, dijo lo siguiente: quería un hombre grande, Patterson, que pudiera usar el traje de Pie Grande. Me dijo que me pagaría $1,000 y que solo me llevaría 10 minutos. Acepté de inmediato. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. Ellos prepararon café y ensillaron los caballos. Pusieron el disfraz en uno de ellos. Recorrimos 1,5 kilómetros. Llegamos al lugar y me ayudaron a ponerme el disfraz. Estaba nervioso porque en ese lugar hay cazadores. Con el disfraz sentía mucho calor y sudaba mucho. También me sentía un poco claustrofóbico. Roger me dijo que fuera a un sitio y que me quedara ahí parado. Fui y esperé a que me diera la señal. Una vez dada la orden, comencé a caminar por ahí, no sé cuántos metros. Después volteé a donde él estaba y seguí caminando. Todo el tiempo esperando que una bala me atravesara el cuerpo. Millones de personas fueron engañadas estos años. Si me hubiesen pagado los $1,000, me hubiera callado. Para ser honestos, la forma en que caminaba Bob es muy parecida. Me atrevería a decir que en un 90%. A la del famoso Pie Grande. No cuesta trabajo imaginarse a este señor cruzando el terreno disfrazado de Sasquatch. Hubiera sido muy interesante que los productores de este programa le pidieran a Bob reproducir de nuevo el filme. Sin embargo, dejando a un lado este detalle, lo interesante de este caso es que Patterson levantó presuntas huellas del monstruo que fueron analizadas y revelaron lo siguiente. ¿Qué hay de las huellas? Han sido infinidad de huellas las que curiosos e investigadores han querido presentar como evidencias irrefutables sobre la existencia de Pie Grande. Estas pisadas de monstruos son muy variadas. Algunas presentan 5 o 6 dedos, pero generalmente son huellas que rebasan los 40 centímetros de largo.
En 2001, Michael Wallace, hijo de Ray Wallace, descubrió en la casa de su padre los moldes que utilizó en 1958 para fabricar las huellas de pie grande halladas al norte de California. Ray utilizó diferentes moldes, los cuales fabricaba en el sótano de su casa con la aprobación de su esposa, Edna. Aparte de esta cómplice, Ray tenía el apoyo de varios amigos que compartían el secreto y le ayudaban a plantar las huellas. Michael era el único de la familia que no sabía la verdad hasta que su padre falleció. Si Ray Wallace logró engañar a muchísimas personas con sus moldes, cabe la posibilidad de que otros también lo hicieran. También es pertinente recordar que Roger Patterson, además de filmar al monstruo, logró levantar algunas huellas de él, dándole mayor veracidad al hecho. ¿Acaso también estas son falsas? En Texas, el detective Jimmy Chilton, experto en huellas digitales, ha estudiado muchas de estas evidencias dejadas presuntamente por el monstruo. Chilton trabaja para el Departamento de Policía y como pasatiempo, que inició por curiosidad, se tomó la tarea de analizar los moldes de las huellas de pie grande, descubriendo algo interesante. En algunas se logran apreciar crestas térmicas o de fricción, que equivaldrían a las huellas digitales del hombre. Las crestas térmicas, dice Chilton, tienen el doble de espesor con respecto a los del ser humano. En los hombres, dichas crestas van en sentido contrario, transversal. En las halladas en los moldes, bajan por el costado del pie, lo que es opuesto a las del hombre. En otras huellas descubrió cicatrices, y estas son difíciles de falsificar. Jimmy Chilton opina que estas evidencias en yeso son reales, que demuestran que una especie de primate desconocido fue el causante de provocarlas. No descarta que sean un fraude, pero de ser así, el fabricante debe tener conocimientos de biología y de crestas de fricción. Por su parte, el doctor Esteban Sarmiento, especialista en anatomía de los primates, y que pasó 2 años en África estudiando a los grandes simios, opina que estas huellas son falsas. Él reprodujo con éxito unos moldes de pie grande con crestas térmicas de humanos y simios. Incluso pudo agregarles cicatrices. Y si lo anterior fuera poco, el doctor puede ampliar su molde al tamaño que lo desee. Él utiliza silicona para elaborar el pie y thinner para estirarlo. Es innegable que con la tecnología actual se podría reproducir un molde casi perfecto para engañar a los investigadores como Jimmy Chilton. Pero si tomamos en cuenta que las huellas que estudió Chilton datan de los años 50, la interrogante sería si en esos años el farsante tomó en consideración estos aspectos. Pasa lo mismo con el lienzo de Turín, que después de cientos de años se revelaron algunos aspectos interesantes que, de tratarse de un fraude, el fabricante tuvo que tomar en cuenta al momento de la elaboración, lo cual es poco probable. Mapinguari, monstruo parecido a pie grande, pero cuyo origen se cree es sobrenatural. Se dice que no nació así, sino que se transformó, que era un indio.
chamán que por medio de un ritual logró alcanzar la inmortalidad de esta manera. Tiene el aspecto de un oso gigante y vive y vivió en la selva amazónica de Colombia y Perú. De acuerdo al zoológico David Oren, podría tratarse de un perezoso terrestre, un animal que se extinguió hace más de 9.000 años. Al menos existen 100 testigos que afirman sobre la existencia de este monstruo, al que lo describen con un solo ojo y un enorme diente. Sus pisadas son semejantes a las de un hombre. Aquí otra diferencia con Pie Grande, y que su excremento es parecido al de los caballos. Se desconoce si es herbívoro o carnívoro. Igualmente, no existe fotografía o imagen de este monstruo. Duendes. A diferencia del temido hombre de las nieves o de Pie Grande, estos son diminutos. Mucha gente cree que los duendes no existen y que solo pertenecen a la imaginación de las personas. Sin embargo, y reconociendo que la literatura se ha encargado de darle un ropaje especial, es también cierto que en México se han registrado algunos casos interesantes, o al menos uno comprobaría de forma contundente la existencia de estos seres. De este caso hablaremos más adelante. Se dice que un duende es un ser protector de la naturaleza. El término duende viene de duend, de casa, o lo que es lo mismo, dueño de la casa. Aunque algunos investigadores opinan que los elfos y gnomos son diferentes, considero que los tres son lo mismo pero con distinto nombre. Pasa lo mismo con Pie Grande o el monstruo del lago Ness, que de acuerdo al país donde ha aparecido recibe diferente nombre. Retomando el tema, los duendes se han reportado a lo largo de la historia y en todas partes del mundo: Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales, Alemania, España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, etc. En México, nuestros antepasados en la cultura maya conocían a unos duendes llamados aluches. En Europa, en la mitología celta y nórdica, un duende era un ser pequeñito que vivía en los bosques protegiendo la naturaleza. Los duendes, cuentan las leyendas, tienen apariencia humana pero con las orejas puntiagudas, la nariz extremadamente grande, cabello largo, peludos y en lugar de manos, garras. De los duendes se dicen muchas cosas, por ejemplo, que son mágicos, que pueden adivinar o presentir cosas, que son vulnerables ante una persona que traiga un trébol de 4 hojas. Ante estos datos, me preguntaría, ¿quién o quiénes pueden asegurar esto si ni siquiera se ha comprobado la existencia de estos seres o monstruos? Por eso vayamos a los hechos reales. Hasta el momento, en nuestro país existen varios casos relacionados con duendes, pero solo uno podría ser real. En Jalapa, Veracruz, en mayo de 1973, un chofer que conducía por la noche tuvo un encuentro con pequeños seres que se le aparecieron en medio de la carretera. La noticia fue publicada el 24 de mayo en los periódicos veracruzanos. Se informó que un camión que transportaba cemento y asbesto
se incendió aparentemente por la intervención de los duendes o chaneques, popularizados así en esa región. La policía que investigó este incidente se dijo intrigada, ya que no había explicación lógica de cómo un vehículo que llevaba materiales no inflamables estaba quemado por completo. Los guardianes del orden afirmaron que se necesitarían potentes sustancias químicas y altas temperaturas para obtener tales resultados. Si a lo anterior le agregamos el testimonio del chofer Miguel Ángel González, la historia resulta increíble. Iba a la altura del kilómetro 18 de la carretera Tinajas, Tierra Blanca, acercándome al poblado de Cintalapa, cuando vi a un grupo de hombres a la mitad de la carretera. Disminuí mi velocidad y cuando ya los tenía a poca distancia pude observar que se trataba de hombres muy pequeños, ni siquiera del tamaño de un enano, y que parecían más bien duendes que venían a mi encuentro con los brazos en alto. El conductor detuvo el camión y bajó a perseguirlos. Los seres corrieron hacia el monte, perdiéndose entre la maleza. Cuando Miguel regresó al vehículo, lo encontró envuelto en llamas azules y con un intenso poder destructivo. Los elementos de seguridad pública ayudaron al conductor y al propietario del camión, Abel López, a buscar a los duendes en los montes aledaños, pero no encontraron nada. Los investigadores del fenómeno ovni adjudican este caso a seres extraterrestres. Los estudiosos de hechos paranormales seguramente se lo atribuyen a demonios. En este caso, no me atrevería a afirmar que fueron duendes o extraterrestres, pero es un hecho que no se trató de algo conocido por el hombre. Por la descripción que hizo el conductor de seres pequeños, podría considerarse esta opción. Considero que ambas posibilidades son acertadas. En otras palabras, así como hay la posibilidad de que existan extraterrestres, también la hay respecto de los duendes. En México hay un lugar donde se aseguran existen duendes. Este sitio lleva por nombre Peña de Lobos, el cual se encuentra en el municipio de Santa Ana de Jiloxingo, en el Estado de México. Es un bosque que tiene a su derredor ríos, cuevas subterráneas y una gran variedad de fauna. Hace años abundaron los lobos. De ahí viene el nombre, aunque el de Peña se debe gracias a una roca gigante que se cree vino del espacio exterior. Todos estos elementos han sido los propicios para que la imaginación de las personas de origen a seres fantásticos, como los duendes, brujas, incluso se dice que en ese lugar se han visto ovnis. Quien afirma que ha visto duendes en Peña de Lobos ha sido el guardabosques del lugar, José Luis Silva, el cual al estar cortando hongos para hacerse unas quesadillas, vio a escasos metros a un diminuto ser de no más de 50 centímetros que le advertía no hacerlo. En otra ocasión, vio a una viejita que tenía las mismas características que el duende, de no más de 50 centímetros de estatura, nariz grande y con los pies grandes. José Luis afirma que esa vez no estaba solo,
que lo acompañaban otras personas que vieron lo mismo. Después de las anécdotas que guarda Peña de Lobos, está otra proporcionada por José Luis, quien afirma que una pareja de alemanes, al estar hospedados en ese lugar, alcanzaron a distinguir a una especie de libélula luminosa. Ellos lograron tomar una fotografía y presuntamente se alcanza a ver a una diminuta mujer con alas. Estos han sido los únicos reportes sobre la aparición de duendes y extraños seres de la naturaleza. Existen otros, pero son poco confiables. Hace relativamente poco, un pseudo investigador de lo paranormal, quien ya está declarado como farsante, mostró un video tomado en Peña de Lobos de un supuesto duende. Es evidente que este video es falso, que el diminuto ser que aparece y desaparece es un muñeco amarrado con un hilo. Caso parecido es otro video que fue tomado por Ricardo Flores en Querétaro y que se le conoce como el Duende Verdadero de Querétaro. En las tomas se aprecia al hermanito de Ricardo jugando con una pelota. De repente, y del rincón del patio, sale corriendo un diminuto ser al cual, incluso, se le aprecia un gorro. Se nota a simple vista que es un muñeco que es jalado con un hilo. El cuerpo rígido del duende y la forma en que sale de la escena denota que es un fraude. Llama la atención que así como existen huellas de pie grande, no haya de duendes, que incluso serían más fáciles de reproducir o falsificar. Las pocas evidencias gráficas de estos seres no son claras y otras, como hemos visto, falsas. He escuchado algunos relatos y al no contar con los datos precisos, prefiero no presentarlos, de gente que afirman haber visto duendes o que en sus alacenas hallaron pequeñas pisadas. La bestia de Gévaudan. Parecería que este monstruo pertenece a la mitología griega, como la Medusa o Pegaso, pero se sabe de él gracias a los casos registrados en la población de Gévaudan, en Francia, entre los años 1764 y 1767. Así es, solamente 3 años duró la ola de terror que implantó este misterioso y hasta hoy desconocido animal. De acuerdo a los relatos de la época, la bestia de Gévaudan pudo tratarse de un lobo gigante. De hecho, la posible existencia de este monstruo alimentó la leyenda de los hombres lobo. Se le adjudican alrededor de 130 muertes, y sus víctimas generalmente eran campesinos. Llamó la atención que el animal, en lugar de acabar con el ganado, prefiriera cazar a los humanos. Evidentemente, este animal era de grandes dimensiones, del tamaño de un caballo. Por eso es de extrañarse que se tratara de un lobo común y corriente o de algún perro. Por eso es importante para la criptozoología averiguar qué tipo de animal era. De los ataques más impactantes destaca el Janet Bowlet, una jovencita de apenas 14 años de edad, que fue brutalmente despedazada por este monstruo el 30 de junio de 1764. Todas las víctimas de la bestia de Gévaudan eran halladas partidas a la mitad, decapitadas o bien desmembradas. Todos estos crímenes se le atribuían a este monstruo porque nunca antes, en años, se habían presentado casos como los narrados.
Los que lograron escapar milagrosamente de su ataque o verlo a escondidas describían a la bestia como un animal semejante al lobo, pero de grandes dimensiones. De pelo rojizo, con rayas negras, tenía una cola larga, musculosa. A lo largo de su lomo tenía una especie de crestas de pelo, como una especie de joroba. Aunque algunos testigos no concordaban con este detalle, lo que sí es que tenía grandes mandíbulas bien dotadas de filosos y grandes dientes. Ante el incremento de muertes, el gobierno del rey Luis XV ofreció una recompensa por la captura y muerte de este animal. Muchos cazadores intervinieron y a pesar de hallar huellas que se presumen eran de este monstruo, nunca daban con su paradero. Lo que mataban eran simples lobos. Los brutales ataques continuaron y la población estaba aterrada. Fue entonces cuando Luis XV ordenó que el ejército francés interviniera. Un grupo de dragones salió a buscar al animal, pero no lo encontró en su primer intento. Después salieron 3 grupos más y por fin vieron a un animal gigante. Relata uno de los capitanes de los dragones que lo tuvo de frente, y cuando la bestia se sintió descubierta, huyó rápidamente. Alcanzaron a dispararle, pero al parecer las balas no le penetraron, fortaleciendo aún más las leyendas de que este monstruo venía del infierno. De acuerdo a los relatos, un campesino fue quien logró matarlo usando balas de plata, las cuales fabricó a partir de una medalla de la Virgen María. Se afirma que los restos de este animal fueron presentados al rey Luis XV, quien dio la orden de disecarlo, pero ante el avanzado estado de putrefacción, fue imposible. Los huesos fueron guardados y armados para ser exhibidos en el Museo Real de París, pero fueron destruidos en un incendio en 1830. No cabe duda que estos hechos ocurrieron, pero siempre existirá el misterioso de que pudo ser en realidad la bestia de Cabandon. Algunas personas opinan que se trató de un lobo desconocido por la zoología, quizá el del lobo de los Alpes, extinto a principios del siglo XIX. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué no se registraron más casos de esta especie? Y sobre todo, un lobo jamás alcanza grandes dimensiones. A lo mucho, 1 metro 15 centímetros de la cola al hocico, con un peso mayor a los 60 kilos, y no de 130, calculados a partir de las pisadas dejadas por esta bestia. Aunque claro, cabe la posibilidad que dichos reportes hayan sido exagerados para su época.